Ahora llega un momento súper especial y es nuestra entrevista central, donde vamos a estar conversando con un peso pesado de la política y también un excelente funcionario público que me merece mucho respeto, y permito que el profesor William Correa nos haga verdad los honores de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Como usted señala, profesor, el día de hoy tenemos un peso pesado de la política, un conocedor. Conozco a esta persona hace mucho tiempo y tengo la deferencia de ser su amigo. Por eso a veces se hace tal vez tan complicado, ¿verdad, profesor? Pero para mí se hace muy fácil conversar y presentar a esta persona porque es un joven que es político, es empresario, pero además es un funcionario público exitoso y definitivamente alguien a quien seguir. Estamos hablando de Rómulo Vallejo, que además es un comunitario a carta cabal, profesor, Sí, desde siempre. Nosotros conocemos a Rómulo de Projuventud. Así ¿Recuerda, profesor? Sí. Qué bien, bienvenido a este espacio. Controlando la mañana. Gracias por estar con nosotros, Rómulo. Gracias a ustedes por la invitación. Rómulo, te hemos fajado en el PRM, haciendo actividad política. Así es, hacemos parte del equipo político del ministro de Industria y Comercio y miembro de la Comisión Ejecutiva, Ito Bisonó, y junto con él hemos dado el paso de formar parte del Partido Revolucionario Moderno. Y como tú muy bien lo decías, esto viene luego de tener una vida dilatada en la sociedad civil y no tener participación partidaria de manera orgánica en ningún partido político, pero la vinculación de amistad y de trabajo activamente de la comunidad con el señor ministro Bisonó, bueno, pues me ha llevado a que junto con él acompañarle en este proceso de formar parte del Partido Revolucionario Moderno. No te voy a mentir, me llamó mucho la atención cuando veo, bueno, Rómulo nunca ha hecho vida partidaria activa. Un hombre que siempre ha estado con la comunidad, con la sociedad civil, desde Projuventud y desde otras tantas organizaciones. Y lo vemos de repente en primera fila. Juramentando y no, pero espérate, ese es Rómulo, déjame revisar bien. Pero qué bueno, qué bueno. Lo que pasa es que yo he aprendido que hacer político y hacer vida partidaria tiene que ir de la mano de personas, de propuestas y de ideas que estén acorde con lo que es las aspiraciones, no solamente nuestras, sino también en el sentido general de la sociedad. Claro. Y ciertamente el devenir de los años indicaba que República Dominicana necesitaba un cambio, un nuevo rumbo, una nueva forma de hacer política. Y en ese proceso acompañamos a Ito Bisonó para que Luis Abinader sea presidente. Y una vez ya se formaliza o se concretiza estas aspiraciones, pues llega un momento que es continuar fortaleciendo ese proceso de cambio, y para eso entonces se necesitaba fortalecer el partido político PRM, que es el instrumento a través del cual el presidente Luis Abinader entendemos que está haciendo una muy buena gestión y ha permitido pues romper con años de viejas prácticas, no solamente en la política, sino también en la administración de la cosa pública, que ha conllevado a que el país tenga un lastre que por suerte hemos empezado a romper con él. Rómulo, las encuestas. Vimos que recientemente hay una encuesta que coloca a Luis Abinader con muy buena posición, con muy buenos números. Encuesta que por diferentes partidos políticos ha sido bombardeada, indicando que se manejó mal. El mismo jefe de campaña, ¿verdad?, del Partido de Liberación Dominicana hablaba que se habían calculado mal y que con esos números su candidato Abel Martínez ganaba. Yo sé que tú manejas encuestas, sé que manejas numeritos. ¿Qué dicen los números hoy día? Mire, realmente, ¿cómo está la correlación de fuerzas en la República Dominicana? Hay que entender algo, las encuestas son radiografías de momento y todas las encuestas tienen un criterio y un carácter científico, y lo que hacen es que sirven de un instrumento para una propuesta o un fin de campaña o un fin político. En este caso, yo me siento satisfecho con estos resultados, porque esta encuesta Gallup fue la misma que semanas antes del triunfo de Luis Abinader indicó los números casi exactos, casi milimétricos, con lo que se iba a producir el resultado electoral. Y yo recuerdo muy bien a ese mismo vocero de campaña decir en varios espacios de televisión que esa encuesta es falsa, que él tenía una de la misma encuestadora la semana pasada y que daba unos números diferentes totalmente. Y nosotros, la historia está ahí, lo que pasó. Entonces, ese mecanismo de desacreditar encuestas cuando no me conviene
y de aupar otras encuestas sin ningún tipo de reputación o de conocimiento en el quehacer profesional de este trabajo científico, con la intención entonces de minimizar. Y recordamos que ese partido ha sido tradicionalmente conocido por eso. Recuerdan las encuestas que se hacía con el periódico Listín Diario en su momento, que ponían a Danilo Medina prácticamente virtual ganador en el año 2000. Sin embargo, el presidente Balaguer, de partido a partido, en ese momento quedó por encima de Danilo Medina, y eso se llevó a cabo al traste con la credibilidad de ese periódico en su momento y de esa firma encuestadora. O sea que lo que diga ese ciudadano, ¿verdad?, dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, siempre va a estar entredicho porque nos tienen acostumbrados a este tipo de escaramuzas, por llamarlo así. Rómulo, la consigna 4 años más se ha convertido en una consigna que se mantiene viva en los pasillos de las mayorías de las instituciones del Estado, del gobierno de la República Dominicana, donde desde los funcionarios más altos a los de menor categoría siguen emulando el tema de la repostulación del presidente Luis Abinader. ¿Está usted dentro de esa categoría de funcionarios que pide 4 años más para el presidente Luis Abinader? Mire, es imposible hacer algún tipo de labor social, de labor política, de labor comunitaria y no comprender la magnitud del cambio, la transformación que está haciendo el presidente Luis Abinader, no solamente en el seno del gobierno, de las instituciones públicas, sino también en las comunidades, en la gente. Y entonces sería un contrasentido uno ver ese cambio y no pedir la continuidad del presidente. Porque el cambio no solamente empieza, sino que debe consolidarse. Y esa consolidación conlleva que los actores que hoy están dirigiendo la cosa pública continúen. Y es un tema importante y le pongo aspectos fundamentales que deben de ser tomados. Cuando usted examina las cuentas públicas de muchas instituciones y usted se da cuenta que con el presupuesto con que antes se hacían una obra, hoy se están haciendo 5 o 6 obras de la misma magnitud. Y eso está a la vista de todos. Cuando usted se pone a ver que una institución había un pago de nómina de empleados inexistentes, exorbitante, exagerado, y que hoy usted puede ver que con menos recursos hay una cantidad de empleados eficientes prestando servicio, bueno, eso también hay que verlo. Cuando usted se pone a ver la transformación en la justicia y usted dice, es primera vez que una procuradora o un procurador no despacha con el presidente. Y cuando usted se pone a ver que hay casos de corrupción del gobierno actual, del gobierno pasado y de otros gobiernos que están siendo ventilados en la justicia de una manera diáfana, eso marca un precedente. Aquí no hay un presidente que dice, ¿cuál corrupción? Yo no sé. No, aquí no hay un presidente que se hace de la vista gorda. Y muestra de eso es que han habido funcionarios que han sido desvinculados de sus funciones y sometidos a la acción de justicia de este gobierno. Que antes no pasaba, al contrario, se le daba un manto de impunidad, si se quiere, desde el mismo Palacio Presidencial. ¿Y dónde está Neney Cabrera? Bueno, está en su proceso de la justicia. Y déjeme decirle, de Educación también. Están todos siendo investigados, porque déjeme decirle algo. Que no hay proceso Fíjese, abierto para los funcionarios del partido de turno. Bueno, eso pudiera ser pensar suyo, pero fíjese bien. No, el pensar mío no. No, fíjese bien. Con lo que hay investigaciones abiertas de justicia. Lo que pasa es que hay etapas judiciales donde tanto la Comisión de Ética interviene, Contrataciones Públicas interviene, Cámara de Cuentas interviene, que conllevan periodo de tiempo. Fíjese que usted dice, ¿qué tiempo duró en investigación? La investigación del caso Calamar de Donald Guerrero. 3 años. ¿Por qué? Porque hay que recabar la suficiente prueba y documentación para que se ponga en proceso. Pero por ejemplo, el caso de la Lotería Nacional, ¿en qué tiempo se presentó? Inmediatamente se recaban los hechos de manera expresa. O sea, que aquí no solamente es que se están investigando los hechos,
Aquí es que no se permite que el funcionario continúe en la función pública si el rumor público lo señala o si hay algún indicio. Entonces, esa es la diferencia. Mientras en el gobierno pasado eran premiados, enaltecidos y ensalzados, aquí son separados de la función pública. Rómulo, la repostulación del presidente Luis Abinader responde a algún estudio a lo interno del partido que indica que Abinader es que conviene por una repostulación, o tú entiendes que solo con la continuidad del presidente Abinader se puede dar garantía a esa consolidación del cambio que planteas? ¿Hay alguna otra figura o responde a algún estudio y a lo interno del PRM que dice, bueno, hay que seguir con Abinader y luego pensamos en otra figura? Mire, ¿a qué responde? Le diría lo siguiente: el Partido Revolucionario Moderno en los últimos años se ha estado consolidando y se ha convertido en la principal fuerza política del país. Eso no cabe duda. Ahora bien, el presidente Luis Abinader ha demostrado en estos 3 años de ejercicio del poder que tiene una visión de transformación y de cambio genuina de la sociedad dominicana, y que únicamente la continuidad de él como presidente permitiría la consolidación de ese cambio, y que posteriormente otras figuras del partido pudieran impulsar este cambio. Ahora bien, y eso lo decía mi antiguo líder político, Joaquín Balaguer, no se cambia de caballo cuando se está cruzando. Usted viene de esa escuela. Profesor, canasta familiar. Estuvimos, el discurso de la oposición habla de 3 grandes dificultades por las que atraviesa el país, que evidentemente son parte del día a día de los dominicanos. Y una de ellas es la canasta familiar. Se habla de precios caros, de que la economía, evidentemente, en ese sentido, estamos hablando de la economía de a pie, ¿verdad? De la gente que va día a día al colmado y no puede tal vez acceder a los alimentos al precio que desea. Dice que la persona que está en esta condición no reelige un presidente. Hablemos de la canasta familiar, del costo de la canasta familiar hoy día. ¿Qué está haciendo el gobierno o cómo han solucionado ese problema del descontento de la población por la canasta familiar? Mire, ciertamente cuando usted analiza y ve, es una preocupación genuina de la sociedad, pero asimismo también una preocupación genuina del presidente y de su equipo de gobierno. Y le pongo un caso. Aquí se han tomado todas las medidas necesarias que han estado a la mano del gobierno para contrarrestar la alza de precios. Hay que entender que nosotros venimos de una espiral inflacionaria provocada por la situación del COVID-19. Después, todo el que importa o exporta sabe que los fletes de transporte de 2.500, 2.900 pesos, un flete de transporte se llevó a $30.000. Nosotros sabemos también que hubo una escasez de productos y posteriormente el incremento de los mercados internacionales de los combustibles, la energía, y viene culminando con la guerra de Rusia y Ucrania, que aunque tú dices eso está muy lejos, pero entre ambos países son los productores de la mayor cantidad de soja, de grano, de fertilizantes y también de trigo del mundo. O sea, lo que representa tanto Rusia como Ucrania en producción de trigo impacta significativamente en la demanda mundial. En ese sentido, estos factores han encarecido los costos de producción. ¿Qué medidas se ha tomado desde el gobierno? Se ha estado reactivando y subsidiando de manera directa a las importaciones y a los productores. Y si usted se pone a ver, cuando usted dice, es cierto, tenemos un 9% de inflación acumulado en un determinado periodo de tiempo, sin embargo, cuando usted se pone a ver otros países de la región, está triple y muchas veces sobrepasa los costos. Nosotros hemos tenido que aprobar una ley de exención fiscal para permitir la importación de productos comerciales de consumo masivo sin ningún tipo de impuesto para estabilizar sus precios. El gobierno ha aprobado financiamiento a tasa cero con el Banco Agrícola a decenas de productores. Más de 40.000 millones de pesos se ha estado invirtiendo en diferentes tipos de subsidios, entre esos el subsidio a los combustibles para evitar
que el alza del combustible se convierta en un factor inflacionario. Fíjense, es tal que cuando usted compara el índice de precios de productos básicos de producción local con otros países, que nosotros somos muy dados a la comparación, nosotros aquí tenemos prácticamente precios muy ínfimos. Claro, no es que estamos negando de que haya subido, es que las medidas que ha tomado el gobierno ha permitido que el incremento se pueda estabilizar y que no afecte como en otras proporciones pudiese haber afectado si no se toman estas medidas. Sí. Y le pongo un caso puntual y concreto. En la actualidad, el gobierno tiene los precios del pollo prácticamente en descenso. Hay productos que han estado en descenso, como son el aceite, como son también se han estado estabilizando los productos comestibles cárnicos. O sea que hay que entender, y yo entiendo que en la medida de que se implementen otras medidas que está haciendo el gobierno, los precios van a seguir estables. Rómulo, tus capacidades y profesión están al servicio del país a través de una institución muy importante, Industria y Comercio. Nos gustaría saber qué está haciendo Industria y Comercio en estos momentos, cualquier novedad que podamos compartir con nuestro público, y una pregunta que no se puede quedar a propósito que hablabas del alza del tema de los combustibles por temas internacionales que se han dado. El tema del precio de los combustibles responde a estas alzas que se dieron en su momento, pero que hemos visto algunos descensos, pero que no se han reflejado. Y si estos fenómenos que ha enfrentado el tema de los precios de los combustibles son los que no han hecho posible la famosa formulita que en su momento hizo el amigo Ito Bisonó, que la gente luego se quedó como esperándole y nunca llegó. Hubo un cálculo matemático fallido, o el cálculo estaba bien, pero no pudo ver Ito Bisonó que venían estas problemáticas internacionales que afectaron los resultados de la famosa formulita. Mire, le voy a responder en orden. Adelante. Nosotros estamos allá en la dirección de operativos de supervisión de actividades comerciales. A través de nuestra dirección estamos llevando a la población información permanente del precio de los artículos de canasta básica a través de una aplicación móvil que se llama Precios Justos. Usted o cualquier ciudadano la puede descargar en su teléfono. Está disponible para todas las versiones, también con nuestra página web. ¿Cómo se llama la aplicación? Disculpa. Precios Justos. Y disponible para todo. Exacto. Y con esta aplicación usted puede ver, por ejemplo, el precio de cualquier tipo de producto en diferentes mercados, colmados, supermercados. Y, por ejemplo, le pongo un caso. ¿Qué determina, Rómulo? Porque me parece muy interesante. Aquí está la aplicación, si la podemos captar. Precio justo. Y entonces aquí le pone el precio en esta semana, ¿verdad? De cualquier tipo de los productos que están aquí. Y vamos a ver. Y entonces aquí le sale desde el precio del establecimiento comercial más económico hasta el más elevado. Y ahí usted decide dónde usted quiere comprar. ¿Cómo se actualiza? Y si no encontramos, por ejemplo, Rómulo, en ese precio, que está ese artículo en ese precio, ¿dónde se puede denunciar? ¿A quién debemos llamar? ¿Cómo debemos comunicar? Mire, esos precios nunca ha pasado el caso, porque nosotros aquí tenemos un conjunto de personas, de inspectores de nuestra dirección que visitan periódicamente estos establecimientos y actualizan. Entonces aquí usted puede ver también en detalle en mercados. Ahí está también el precio de los mercados y también puede verlo en los colmados. Muy bien. Repite el nombre de la aplicación, Rómulo. Precios Justos MIC. Interesante. Súper interesante. Eso lo hacemos desde nuestra dirección. Con esa parte estamos innovando. Junto con esto estamos también con la Dirección de Comunicaciones del Ministerio haciendo publicaciones periódicas de los productos que han descendido de precio de la canasta básica. Por eso yo le decía, con el tema del precio, puede ser que se esté generando también un factor de información. Muchas veces somos dados de que si algo empieza a subir, decimos, bueno, ya todo está subiendo y no vemos que aquí están descendiendo. Aquí está una lista de productos de la canasta básica que nosotros semanalmente mostramos al público que están en reducciones de precio. Y aquí te pongo un ejemplo. En el supermercado La Sirena, por ejemplo, la carne de la pierna de cerdo para guisar bajó
de 119 pesos a 99 pesos, una reducción de 20 pesos. Pero bien. Lo pueden ir a ver. El queso blanco de Freír Sosúa bajó de 225 pesos a 205 pesos, una reducción de 20 pesos. Las habichuelas negras en empaque de 800 gramos bajó de 129 a 99 pesos, 30 pesos. Y así nosotros tenemos una lista de productos que monitoreamos permanentemente en todas las cadenas de ¿Está en la supermercados. aplicación esa información? Está en la aplicación y ahí usted puede ver, por ejemplo, leche en polvo Isomil, número 1. La lata de 400 gramos bajó de 899 a 739, una reducción de 160 pesos. Esa misma lata, número 1, pero en el paque de 850 gramos bajó de 1.699 a 1.499, una reducción de 200 pesos. Te permite la aplicación, por y así ejemplo. hay una serie de más de 200 productos En la de la aplicación. canasta básica que están descendiendo de precio en diferentes establecimientos y que nosotros estamos monitoreando Te permanentemente. permite activar notificaciones. Por ejemplo, yo quiero programar que quiero comprar, por ejemplo, la carne de res. Me permite seleccionar el producto y que la aplicación me notifique cuando se haya producido alguna rebaja en el Ahora producto. estamos haciendo unos cambios que son mucho más Sería significativos. interesante esto Sí, que aquí planteo. estamos Que haciendo me avise, bajó. para que tú puedas seleccionar como si fuera un carrito, Todo lo seleccionar que- los productos de tu compra y la aplicación te hace el cálculo Esto te va a salir en tanto, estimado. en tal Y supermercado, le va- en tal colmado, en tal si tú quieres decides comprar en un mercado, en tanto, en un supermercado, en tanto. ¿Y este levantamiento se la dan a ustedes los comercios o No, ustedes van en la tenemos constancia? personal nuestro Que inspecciona. que permanentemente están Monitoreando. visitando los comercios, haciendo anotaciones. Fíjense que la aplicación tiene ya un año aproximadamente funcionando y en este lapso de tiempo no ha habido ninguna queja, ni de una información errónea levantada o ofrecida en un supermercado, en un mercado, sino que muy por el contrario. Porque nosotros la semana pasada hicimos un ejercicio con una noticia que habló de la reducción de 7 productos, de precio de 5 productos de 7, publicada por ustedes realmente. Y nosotros abrimos la línea, el tema de debate, y realmente no era así. No era así, contamos nuestra propia experiencia, pero es importante saber dónde está esa aplicación. Bueno, pero Porque- ¿qué producto? Y nosotros hicimos el ejercicio con el aguacate, Pero dicho por Necesitamos los nosotros, por el certificados Ministerio de Industria y Comercio. por una nota de prensa Ah, bueno. de ustedes. Es que hay que Pero yo verificar qué quiero bueno retomar el tema del Sí, combustible. es importante y déjeme decirle, hay que saber también, por ejemplo, el tema de aguacate son productos estacionarios Por ejemplo. y porque que eran- tiene mucho exacto. en el tema de la dependencia o de especulación Se enfrenta, del tema del ¿verdad? mercado. Ahora, nosotros aquí te lo decimos puntualmente cuáles son los Sí, pero la establecimientos y los noticia productos que están. acabamos de recibirla, entonces acabamos también de abrir las líneas y de confirmar que habíamos visitado casualmente el supermercado. Hicimos el ejercicio con el plátano, hicimos el ejercicio con el aguacate. Bueno, y con otros productos. Pero retomando la pregunta que hizo el compañero José sobre el combustible y la famosa formulita que se cayó, a nosotros nos interesa saber cuál es el accionar que vamos a tener cuando ha bajado el petróleo en mercados internacionales, cuando sabemos que aquí no tenemos refinería, cuando sabemos que no ha habido un subsidio, sino una congelación de los impuestos, porque no es que el Estado saca, sino que ha congelado esos famosos 4 impuestos que tiene el combustible. ¿Qué piensa hacer Industria y Comercio para reducir ese tema de los impuestos, que creo que son muchos, para abaratar el costo del combustible, que todavía sigue muy elevado para el bolsillo nacional? Mire, interesantísimo que usted también inviten aquí al viceministro Ramón Pérez Fermín, que conoce y maneja al dedillo el tema del combustible. Pero en mi parte le puedo decir lo siguiente. En primera instancia, cuando ustedes abordan el tema de la formulita del ministro Hito Bisonó, como se conoce, yo le hago la pregunta, ¿usted vio el video? Claro. ¿En qué momento Era él dice, viral ese video. en qué momento él dice que va a bajar el combustible? ¿En qué momento él No, dice? él hablaba de que se pagaban los impuestos de más. ¿Sabe? Pero no en ningún Y momento que debía dijo... de venderse a tanto. no, esa parte no está en el video, lo podemos claro, ver. claro Él no que está. por ahí. Dice, Que no usted salga echa, tanto no, el no, galón. dice Sí, usted sí, sí. echa 2,000 pesos de combustible semanal por 4 semanas,
son 8,000 pesos, por un año es tanto. Y de eso el tanto por ciento va de impuestos. Usted es dueño de la refinería y no lo sabe. Ahí terminado el mensaje. Entonces, En ningún ¿cómo vamos a momento, mitigar esa en ningún propiedad momento que tenemos en la dice, refinería? yo bajo, yo reduzco, yo voy a quitar impuestos. Eso no fue lo que se dijo. Y se hablaba en el sentido, en su momento y en el contexto, de que hubiese transparencia en cuanto a la información del combustible, porque había mucha opacidad en el gobierno pasado con el manejo de este tema. Y bueno, ¿qué se ha hecho? Precisamente eso, desmitificar en qué consiste los costos que hay dentro del combustible. Costo de transporte, costo del detallista, impuestos, ¿verdad? Seguros y flete, transporte marítimo y el beneficio, el costo en función de la referencia del petróleo internacional y la referencia a la tasa de cambio. Se desmitificó esos costos que estaban ahí en los precios y de manera se transparentó. Ahora bien, en cuanto al tema del subsidio, que se dice que no es real, que tal, fíjense qué sucede. Y es la primera vez, y este gobierno ha sido muy transparente, que hay un saldo, un pago directamente al importador. ¿Qué sucede? Refinería, lo que importa es muy poco y la capacidad de procesamiento es muy poco. Y aquí lo que se está importando es producto terminado. Aquí lo que viene son barcos de combustible ya refinado. Que sale más costoso. Por Claro. supuesto. Por mucho no sale más Aquí no costoso. aquí no llega petróleo para convertirlo en En combustible. En gasolina, en diésel, no, Exactamente. eso sí, eso es de reconocimiento. Entonces, ese costo, ese precio, hay que entender lo siguiente. Usted tiene que la principal refinería de parte de Europa, ¿cuál era? Rusia, está sancionada, no puede vender. ¿Qué ha pasado? Que otras refinerías están abocadas a suplir la demanda de combustible de Europa. Usted sabe muy bien que a mayor aumento de la demanda, más se encarece el producto. Por ende, aunque el precio de referencia a mayor se abarata el producto. No, apreciada amiga, recuerde que si usted tiene mucha demanda de un producto y su producción es la misma, ¿qué usted hace con lo que le queda? Lo aumenta. Bueno, si la producción para es la compensar. misma. Exacto. Lo mismo Ahora pasa sí. con el combustible. En ese sentido, ¿qué está haciendo República Dominicana? Importando combustible terminado. ¿De dónde? De las refinerías que tengamos disponibles, a los precios que entonces la guerra de Ucrania nos ha puesto. Aunque el barril de petróleo se utilice como referencia, usted puede decir, se ha reducido de 90 a 80, pero el producto terminado, De que es lo 100 y que pico, el porque- producto terminado, que es lo que se está importando, sigue estando caro. Entonces, por eso, semana tras semana, se ha tenido que seguir subsidiando, aunque en menos proporción. Gracias a Dios, ha descendido un poco y eso ha permitido holgar un poco las finanzas del Estado. Pero déjeme Se ha decir, invertido mucho en subsidios. déjeme decirle, más de 48,000 millones Sí. de pesos que hubiesen podido ser destinados a otras áreas del gobierno, a educación, a salud, a infraestructura, a obras públicas, que han tenido que ser pagados a los importadores para que ese precio no se traspase al consumidor. Y entonces eso es lo que pasa con el tema del combustible. Y gracias a esa intervención hemos tenido una estabilidad que ha permitido que en nuestro país no haya ni estallidos sociales, haya paz social, pero sobre todo una inflación controlada. Fíjese que cuando usted O compara sea que la seguimos región, siendo dueños de la refinería. seguimos siendo dueños de la refinería. Una llamada. Eso es lo dijo. Y Muy no bien. hay, y mire, déjeme decir otro dato importante. En cuanto a lo que se ha estado haciendo con el tema del combustible, República Dominicana o el país todavía hoy, en contexto, no comprende la magnitud de lo mismo. Cuando nosotros nos vemos y nos reflejamos en espejos de países como Chile, como Argentina, como Uruguay, Centroamérica, que han tenido una inflación que bordea el 20, el 30%,
el 40%, 83% Nosotros en en Argentina. 8.84. Y nosotros estamos por debajo de 2 dígitos. O sea, nosotros hemos logrado un hito. Rómulo, para despedir el Muy bien. espacio, para despedir tu participación en el espacio, me gustaría hacer una pregunta. Ya vimos Rómulo Vallejo, que viene de sociedad civil, trabajando de diferentes organizaciones. Con un liderazgo a marcado. formar parte de la política dominicana. Y ya en un ¿Esto partido. obedece a que Rómulo va a aspirar al Congreso de la República Dominicana en estas próximas elecciones? No. Hasta el momento no tengo ningún tipo de apetencia de una posición electiva. Yo entiendo que debo de seguir sirviéndole a la sociedad dominicana en la posición que estoy o en cualquier otra que se me demande, ¿verdad? Algún tipo de función. Y yo lo que entiendo es que sí puedo apoyar y a que se fortalezca el ejercicio democrático, brindando algún tipo de apoyo, respaldo a candidatos que yo entienda que puedan fortalecer la institucionalidad democrática, que puedan llevar valores y sobre todo construir una agenda legislativa diferente. O sea, Rómulo, que en esa parte ahí está. Hemos escuchado muchas respuestas similares y luego nos encontramos en la 27 una valla de, No, ¿verdad? no, de quienes dan esa respuesta, ¿verdad? No. Ha sido- Yo no digo una cosa por otra. Pues, Ha bien. sido la participación de Rómulo Vallejo en este espacio de Controlando la Mañana. Muchísimas gracias, Rómulo. ¿Verdad? Gracias a Por estar aquí con ustedes, de Gracias, verdad que sí. gracias. Dama, encantadísimo. Un placer.